¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 30 Minutos. Bueno, el programa de hoy va a tener un eje central, que en realidad son dos. La pobreza y el hambre en la República Argentina, en el Gran Santa Fe, en Santo Tomé, en el departamento de la capital. Pero no vamos a hablar ni con un economista, no vamos a hablar con un dirigente político, no vamos a hablar con ningún estadista. Vamos a hablar con alguien que conoce la pobreza desde sus raíces, la pobreza más profunda, y que es una cuestión además que en la República Argentina los últimos gobiernos, por lo menos las últimas décadas, la política no ha sabido solucionar el problema y abordar el problema. Estamos hablando, números más, números menos, de un tercio de la población argentina en la pobreza. En un país como Argentina, que ciertamente, digo, tan amplio y tan rico, cuesta creer que esto realmente sea así. Si nos remontamos a las cifras del kirchnerismo, más de uno recordará al jefe de gabinete por entonces, Aníbal Fernández, hablar de 4,7% de pobres en Argentina y esa famosa frase, tenemos menos pobres que en Alemania. Después se dejó de medir la pobreza en las épocas del kirchnerismo, cuando el por entonces jefe de gabinete también, Capitanich, decía, bueno, un problema de empalme nos impide medir la pobreza. El kirchnerismo que deja el gobierno nacional con números inciertos, con números muy poco creíbles, por supuesto, asume la gestión de Mauricio Macri, comienzan de alguna manera esos números, según el INDEC, a hacerse visibles, y hablamos cerca de un tercio de la población argentina, más del 30%, 31, 32 en algunos casos, de pobreza. Si tomamos las cifras de la UCA, del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, tanto en la época del kirchnerismo como en la gestión ya de Mauricio Macri, los números no varían demasiados, un par de puntos más, es decir, la pobreza aumentó en la República Argentina en los últimos años. Pero ciertamente hablamos de un problema de fondo, de un problema estructural que tiene hace décadas la República Argentina y que la dirigencia política no supo o no quiso resolverlo. Digo, hoy en Argentina, al menos uno de cada tres argentinos es pobre. Así que el tema de hoy tiene que ver con esto, tiene que ver con la pobreza real, pero como te comentaba al principio, no vamos a hablar ni con un estadista ni con un dirigente político, vamos a hablar con alguien que conoce muy, muy de cerca realmente la pobreza y esta problemática. Él siguió el legado que comenzó en su momento el padre Rosso. Estamos hablando de José Luis Ambrosino, hoy titular del Movimiento de los Sin Techo. Muy buenas noches, bienvenidos a estos 30 minutos. Movimiento de los Sin Techo, más que conocido ya después de varias décadas de trabajo, y su titular, José Luis Ambrosino, nos visita. ¿Cómo andas, José? Muy bien, muy bien. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Vamos a charlar un rato? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Esto que yo marcaba al principio, la política no supo, no quiso resolver la pobreza en Argentina. Hablamos siempre de un núcleo duro de cerca de un 30%, puntos más, puntos menos, que en realidad un punto significa mucha gente. Pero de alguna manera, desde la pobreza estructural, el número es alarmante, ¿no? Sí, es realmente doloroso pensar que, como decía en la presentación, uno de cada tres argentinos esté sufriendo. Y es mucho más doloroso que una parte de ese 30% esté en situación realmente de extrema necesidad. No hay que estar en Madagascar para tener el sufrimiento que tiene mucha gente, la más baja de nuestros sectores, que nosotros tratamos de darle prioridad por una razón lógica, ¿no es cierto?, que son los indigentes. Son aquellas personas que hoy en familia entre cuatro nos llegan a 10.400 pesos según nuestras mediciones. Nosotros lo medimos en Santa Fe a fin de febrero. Una familia de dos, papá, mamá y dos chicos, para ser indigente, para no ser indigente tendría que poder ingresar por lo menos más de 10.500 pesos. Más de 10.500 pesos. Más de 1.500 pesos. Para poder cubrir lo básico que es el alimento. Es el alimento, Sí. sin moverse, sin Sí. comprarse una zapatilla ni un medicamento. Sí. Tiene que tener esa. Por supuesto que los sectores más pobres no llegan. Hay un promedio de 4 por familia, del cual el papá por ahí hace algunas changas,
cobran, por ejemplo, dos asignaciones que hoy están en 2.600, son 5.000, le están faltando 4 o 5.000 pesos para pasar la barra del primer derecho humano, que es un ser viviente. El primer derecho humano del ser humano es comer, porque no tiene otro sentido, no le podemos hablar de otros derechos si lo que lo sostiene en el mundo es la comida. Bueno, ese es el problema gravísimo. Ahora, usted me dice, ¿qué pasó con los políticos? No quieren, no supieron, no entendieron. Yo creo que es un problema de la democracia. O sea, en este tema de la pobreza hay ciertas decisiones que hay que tomarlas con cierta audacia, donde esa audacia a veces entra en conflicto con la libertad. O sea, las decisiones sobre las extremas pobrezas y las formas de elevar decididamente esos niveles para que no permanezcan en niveles que son directamente dolorosos, hay decisiones que a veces hay que tomarlas con cierta audacia política. A ver, por ejemplo, ¿qué decisiones? ¿A qué te referís? Claro, por ejemplo, acá si hay un sector que acumula el 10% se lleva el 90% de la riqueza y el 10% se lleva todo el resto, evidentemente hay que tomar decisiones que quizás no la marcan la libertad de mercado, la libertad comercial o el esperar, lo marcan tiempos muy lejanos, que son muy costosos para esa gente. Entonces hay que tomar, y yo después te voy a dar un ejemplo de la que nosotros pensamos e incluso proponemos, hay que tomar decisiones audaces de transferencia de fondos. No de transferencia, hay que hacer obras, pero la gente necesita comer, estabilizarse como ser humano para poder pensar. ¿Hubo un cambio extremo en los últimos 3 años? Digo, desde la gestión que deja el kirchnerismo hasta lo que lleva hoy Mauricio Macri más de 3 años. ¿Hubo realmente un cambio extremo? No. Cambios extremos nosotros no lo vemos ni lo medimos. Lo que es cierto es que no se ha avanzado. Por ejemplo, en Santa Fe tengo que decir, en la que nosotros trabajamos, se ha avanzado en algún aspecto de la pobreza estructural, que llámese calle, llámese agua potable o llámese iluminación. Pero el núcleo de la pobreza, el núcleo de lo que le da al hombre pobre la libertad para progresar no ha cambiado. O sea, los recursos y los ingresos son cada vez menos. Pero hay más pobres. Hay más pobres. Y eso vos lo ves en la calle. Se visualiza, no te lo puedo contabilizar, pero avalan todos los valores que hay más pobres. Incluso la ministra de Desarrollo Social de la Nación ya dijo que los valores que se estarían dando en estos días iban a ser peores que los anteriores. Sí. O sea, eso es lo que se ve. Hubo un atisbo que es una deliberada acción de transferir fondos a ese sector con un coeficiente de movilidad que fue antes de este gobierno, donde le permitía un reajuste de las asignaciones sociales, que son los ingresos, de acuerdo al ingreso de los sectores obreros regularizados, ¿no es cierto?, y al ingreso de la cobranza de impuestos. Como eso funcionaba bien y el obrero tiene fuerza, cosa que no tienen los pobres, porque el pobre no está agremiado, no está sindicalizado. Eso, el obrero, la fuerza y su demanda, el progreso de ello, arrastraba a los nuestros. Entonces el coeficiente de movilidad le permitía a nuestra gente actualizar los ingresos de las asignaciones, casi diría que sobre la inflación. Cuando se hace la corrección en este gobierno, donde se saca esa movilidad, se le aplica otro coeficiente y ahora no se engancha más, o sea, se engancha con el índice de costo de vida y otro sector, que hace que nuestra gente esté siempre igual o por debajo de la inflación. Fíjense que este año el aumento que iba a tener la asignación universitaria iba a ser del 11%. ¿Qué hizo el gobierno? Le aumentó el 46%, porque ese coeficiente de movilidad no funciona. El que funciona era el anterior, porque los índices provocaban una transferencia de fondos. Eso es lo que O sea que esto es cháchara para vos, es un discurso o es un título, aumentamos el 40 y pico % de la asignación, realmente eso no se ve. No se ve, primero porque se aumentó tarde, ¿no es cierto? Porque claro. el 46 ya lo sufrió la gente, se aumentó ahora. No está mal, hay que hacerlo. Pero lo que hay que hacer es modificar el coeficiente de movilidad, que es una situación de transferencia de fondos al sector. Cuando se cambió ese coeficiente de movilidad que le daba a la gente crecer por arriba del índice de precio, y claro, ¿qué pasa? Cuando cambiaron el coeficiente, el gobierno se ahorró 100.000 millones de pesos. Se ahorró el gobierno 100.000 millones de pesos, pero dejó transferir 100.000 millones de pesos a un sector en el que trabajamos nosotros. No hay nada que hacerlos esperar. ¿Cómo es la diaria, José? ¿Cómo es trabajar con la pobreza, con la necesidad? Desde hace muchos años que lo haces. ¿Cuánto tenés? ¿73?
Yo estoy por cumplir 73. Sí. Bueno, digo, y hoy a tus 73 años seguís con la misma, uno te ve, te escucha con la misma pila que hace varios años atrás. Digo, Sí. ¿qué es lo que, cómo laburas con eso todos los días? ¿Cómo te blindás también para que tampoco te afecte tanto todo esto? Claro. No, bueno, el ideario de esto, nosotros fuimos privilegiados de haberlo tenido el Padre Rosso. O sea, todos los que nos movemos en el movimiento de los sin techo, la dirigencia, primera, segunda, terceras líneas, estamos en nuestra antropología está impregnada del ideario de Padre Rosso, que es un trabajo de esperanza, de futuro. Pero también es un trabajo inteligente, ¿no? No es cuestión de dar algo para que más o menos la persona, sino nosotros trabajamos para la transformación social. No trabajamos para sacar del paso. Por supuesto que la asistencia cotidiana hace que una persona coma hoy, no le diga, mirá, cuando llegue la distribución justa vas a comer. Sí. Pero nosotros trabajamos con la transformación social y tenemos 10 etapas, 10 facetas del trabajo. Porque no es cuestión de la pobreza darle un kilo de pan. Siempre se dice la educación. Bueno, el movimiento de los sin techo tiene 5 etapas de educación, que empieza por el jardín infante, primero mi primaria, aulas de computación, primero mi primaria que le damos la netbook al final, y ahora hemos incorporado lo que es el secundario virtual. O sea, la mamá nuestra a los 14, 15, ya tiene chicos, ya se le complica la vida para hacer un secundario. Si en el país el 50% es la deserción secundaria, en la pobreza es el 80%. Esa chica no tiene. Entonces el Movimiento del 18 le creó, junto con un programa provincial, la posibilidad. Entonces ellos vienen a hacer el secundario con el chico, con caca, sin caca, sucio, viene a hacer el secundario. Entonces, hay frases que uno habitualmente escucha en la calle, digo, frases que para mí son espantosas, y corren el eje de la discusión. Pero te voy a tirar 3 o 4 frases y vos que conocés y que sabés, me vas a saber contestar esto. Alguno dice del otro lado, bueno, las pibas tienen 17, 18 años, ya tienen 5, 6 hijos, tienen hijos para cobrar las asignaciones. ¿Qué es lo que vos ves? No, yo creo que esto es un estigma para nuestra gente. Y no solo lo veo yo, que no es así, no es así. No es cierto. No es cierto eso. Primero no es cierto porque nuestras chicas, por los medios de comunicación, por todo el sistema que conocen, quizás no son las chicas apocadas de algún tiempo pasado. La chica está informada de los métodos de cuidarse, los métodos sexuales, y el tema de la cantidad de chicos no es así. Yo digo, no es que le digo no es así porque yo estoy encabezando la defensa de ellos. Ahí está. ¿Y en qué te basás? Mire, el INDEC, que hoy va a sacar nuevos valores, el INDEC a fin de julio del año pasado da como promedio de la composición familiar de los más indigentes 3,98 integrantes. O sea que sobre una proporción o extrapolación de 500.000 familias indigentes del país, el promedio de la familia indigente es 3,98. O sea que la familia tipo para el INDEC, donde se basa todas sus mediciones, es de 4 integrantes. Vos me decís que la gente que vive en la indigencia, según el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, está por debajo de ese promedio, o sea, menos de 4 integrantes. Menos de 4 integrantes. O sea que eso, no es que yo lo diga ni que lo vea, eso yo le pido a toda la gente, porque es el argumento más fácil. Una señora, a lo mejor ve pasar una mujer enfrente de su casa con 4 o 5 chicos y estigma, no, córtenle las trompas, no le den más, no hay que darle más, esto no es así, no es así. La gente tiene estadísticamente, no lo dice Ambrosino, lo dice el INDEC, que ahora es creíble, que el promedio de los indigentes es 3,9. Entonces, no es el problema ese, no es el problema de la superpoblación de pobres, porque la familia de todos los pobres son... No es el problema. Es el problema que ese pobre tenga 2, o tenga 4, o tenga 5, o tenga 3, no tiene ingresos. Y en este momento tiene un estado de pobreza existencial que le hace vivir el presente perpetuo. O sea, esa familia quiere, ¿qué va a hacer mañana? ¿Qué va a ser pasado? No piensa en una semana, no piensa en un mes. ¿Qué es lo que tenemos los hombres para programar nuestra vida? Yo siempre le digo, nuestras clases pudientes, yo soy ingeniero, soy de clase media, no tengo ningún problema. Jamás en mi familia se habló en una sobremesa de cómo sería lindo ir a Venus o a Júpiter. Nunca se planteó en mi familia. La misma cosa de la familia de los pobres. Nunca se plantearon, che, este chico, ¿a qué universidad va a ir?
¿qué va a hacer cuando sea grande? Yo tengo nietos y lo quiero ser ingeniero ya, tienen 3 meses y lo quiero ser ingeniero, por una perspectiva de movilidad social. La gente, como nosotros no nos planteamos ir a Júpiter, la gente no se plantea la universidad, y el secundario ya es una cosa difícil. Para el muchacho es el rebusco. Porque el problema es comer mañana. Exacto, el problema es el presente perpetuo, entonces es un problema antropológico. ¿Para qué hay que inyectarle? Para darle paz existencial cotidiana, que la persona diga, bueno, esta semana estoy arreglado, por lo menos, me dedico a ver a mi hijo, si fue, si no, si el cuaderno está bien, si escribe o no escribe, el secundario le falta matemática, le digo a un amigo que me la prepare. No puede pensar. ¿Tiene solución esto, José? Hablemos de Santa Fe. ¿Cómo se termina con la pobreza en Santa Fe? Bueno, por supuesto que no es un problema fácil y es un problema a largo plazo. Lo que nosotros decimos que hay decisiones que se pueden tomar para encaminar la solución, no para solución. Y tal es así que yo le invito a las autoridades que se están proponiendo, concejales, que el tema de la pobreza cero, dejémoslo para un congreso sobre la pobreza del universo, no. Pero hablemos de la indigencia, porque nosotros tenemos la primera fase de la pobreza, es donde todo se genera. Hay un caldo de cultivo de todas las limitaciones humanas y de todas las perversiones humanas, llámese sexuales, violentas, drogas, ahí se cocina todo, porque ahí está todo jugado, ahí no hay ninguna perspectiva, ahí no tienen nada que perder. Entonces la indigencia, que es un porcentaje que llegó a ser el 6%, que es mucha gente y muchas familias, es donde se genera. Después, cuando avance hacia arriba, el pobre hoy también es el que ingresa 25.000 pesos, pero no es el mismo pobre de 25.000 pesos. El caldo de cultivo del hijo de esta persona, que a lo mejor es un obrero mal remunerado, no es lo mismo que el indigente, que ya no tiene nada que perder. Entonces, nosotros tenemos una experiencia, por eso lo hacemos testimonial. Hay que ingresar fondo o comida, digamos, para que llegue al nivel de comida, en la indigencia, para que le dé paz, le dé tranquilidad, le dé salud, y no esté todos los días pensando mañana dónde compro un poco de carcasa de pollo para hacer un guiso. Todos los días me vienen a pedir para carcasa de pollo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos gente que nos ayuda. Entonces le compramos a la gente una vianda pero fortalecida, ¿no? Un poquito de azúcar y hierba, con proteína, que a veces sale 1.500 pesos comprarle. Que la gente pasa de un estado de intermedio de indigencia, sube un poco los niveles. Pero sigue siendo indigente. Sigue siendo indigente, pero el que está arriba, por ahí sale, entra en la pobreza. En Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en el Gran Santa Fe, que incluye Santo Tomé, son 4.000 familias, las indigentes de acuerdo al último censo. En Santa Fe ciudad, que es donde nosotros tenemos toda la sede de trabajo, son 3.200 familias. En el caso más extremo, para pasar todas las indigencias a cero, para pasar necesitaríamos 5.000 pesos por familia. 5.000 pesos por familia, por 3.200 pesos, son 15 millones de pesos mensuales. 15 millones de pesos mensuales en estas cifras que se disparan todos los días. ¿Sabes cuánto vale una campaña media para intendente en la ciudad de Santa Fe? No tengo. Aproximadamente. No tengo ese dato. De 5 millones para arriba. Bueno, por eso digo, O sea, con 3 campañas de intendente, por eso. Vos me decís que solucionamos el problema del hambre, Sí, por lo menos. Sí, del hambre lo solucionamos. Digamos, no le dé plata, no le demos plata, démosle lo que necesita para comer. Y eso porque la mujer, que es la que está con los chicos, con la escuela, está obsesionada porque qué va a comer. Y por ahí el papá está en una changa, y después la familia que no tiene papá o está formando otra pareja. La mujer es la que moviliza esto. Entonces, eso hay que hacer. Ahora decir, ¿y quiénes son? ¿A quién le vamos a dar? ¿Van a querer? Yo le ofrezco a la parte política, no se hagan problemas. Nosotros como los sintéticos, yo no soy candidato a nada. Tengo 73 años, tengo la tumba comprada. Denos los fondos a los sintéticos. Por supuesto que tendrán que pedir garantías, todo lo que quieran. Nosotros ponemos la jeta. Nosotros le vamos a dar al que tenga que comer para que llegue la indigencia cero. No lo van a ir a la casa de gobierno, no van a ir a la municipalidad a patotear, me van a venir a mí a patotear. Y nosotros estamos jugados en la positiva en esto. Entonces, nosotros ya tenemos, nosotros hicimos campaña de la frazada, campaña de la de Navidad, tenemos 1.700 ranchos de Santa Fe fotografiados, que eso ya son el 50% de los indigentes. Después tengo otros 1.200, 1.500 que ya viven en casitas media de chapa y media de material,
pero los tenemos. Nosotros sabemos a quién le tenemos que dar para que el nivel de indigencia sea cero. Y después que lleguemos a ese nivel, después que le saquemos la preocupación de mañana que como, pasado, vamos a pensar en otra cosa. A ver, vos me garantizás que yo soy intendente de Santa Fe o de Santo Tomé, Sí. O senador o gobernador, Sí. y yo te siento en una mesa y te digo, José, te doy 15 millones de pesos por mes. Sí. A los sin techo. ¿Vos me garantizás que la indigencia va a marcar cero en Santa Fe? En el Sí, Gran Santa Fe? señor, porque si el INDEC no macanea y nosotros sacamos mal la fotografía, son 3.200 familias y multiplicar por 5 son 15 millones. El problema es que le llegue el alimento o el recurso para él. Y nosotros lo estamos haciendo. Yo te mostré después un poco fuera de cámara, sí. para el que quiera aportar, porque dice, ¿cómo le doy un man? ¿Qué harán con la guita? A todos los que nos ayudan, le digo, miren, yo le saco a la familia la lista y le saco la foto del rancho donde estamos. Cuando este rancho se haga una casa y esta persona consiga trabajo, esta no tiene más la ayuda del indigente. Pero eso se puede hacer. ¿Pero qué pasa? Eso significa audacia, significa transformación, significa poner la cara a una clase no pobre que se resiste mucho, porque no creen nada de que esos fondos puedan llegar a buen término. Hay que poner la cara, y hay que poner la vida, y hay que poner el testimonio, y no hay que tener, digamos, un archivo vulnerable a primera vista. Entonces, nosotros no es que somos santos, tenemos la realidad. Entonces, hagamos la experiencia. Por supuesto que habrá que corregir cosas. Ese número del que hablamos, a mí la verdad me choca esto, ¿no? Es decir, bueno, con 15 millones de pesos por mes yo termino con el hambre, Sí. por lo menos con el Sí, hambre, con el hambre. en el Gran Santa Fe. Sí. Los presupuestos de la política son mucho más grandes que eso. Digo, el presupuesto de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, es el 1,5% cada una de ellas de toda la recaudación de la provincia. Es un fangote de guita, es muchísimo más que eso. Entonces, cuando uno dice 15 millones, y para mí, para vos, para cualquiera, es mucha plata. Ahora, para un Estado no es mucha plata. No es mucha plata. No. Y el problema que pueden tener es quiénes son. Nosotros en los Sin Techo utilizamos un sistema, el gobierno nacional hizo un sistema de ubicación de asentamientos irregulares hace un tiempo, para incluso darle en el futuro a la propiedad de las tierras. Utilizó un programa de la Universidad de Salta, del gobierno de Salta con el Ministerio de la Primera Infancia. Yo no tengo nada que ver con Ortubey, le aviso, porque ese programa, en serio, porque por ahí me identifica Sí. No, ese programa lo utilizó Macri para determinar los asentamientos urbanos en todo el país. Es un programa que le da una ubicación georreferencial a un rancho que no tiene ni calle, ni número, ni nada. Claro, Antes era al lado del sauce que está detrás del río. Sí. Ahora tiene una ubicación georreferencial. Nosotros lo estamos haciendo y ya lo hemos hecho en 3 barrios. Lo hicimos en Las Lomas, lo hicimos en Barranquita, lo hicimos en Sarzote. Tenemos georreferencialmente ubicado quiénes son los dirigentes y dónde están y cuánto ganan y cuánto están constituidos. Eso lo hicimos nosotros, pero siempre nuestro efecto es testimonial. Nosotros no tenemos poder político ni estructura. ¿Te ofrecieron ser candidato alguna vez? No, nunca. Nunca No. nadie vino a decirte, a ver, hoy se le ofrece a jugadores de fútbol, a periodistas, a cantantes, a cualquiera, digo, por nombrar gente general. Nunca vino nadie a decirte, No. José, ¿no querés ser nuestro candidato y llevás estas ideas y llevás un poco el laburo de los sin techo adentro a una gestión? Nunca. Sí, no, pero no los acuso a la gente que no ha tenido capacidad No, me sorprende. de decidir. No. Pero me sorprende, Pero de verdad ¿sabes te cuál digo. es la explicación? Que yo, desde que estaba acompañando al padre Rosso y después que falleció, que ya se van a cumplir 9 años ahora de que falleció, nosotros tenemos claro que tenemos que mantener, no es nuestro una neutralidad, porque no hay nadie en eso, no es una neutralidad, pero sí tenemos una capacidad que le era más fácil al padre Rosso, porque el padre era sacerdote, Claro. era más fácil. A mí me es más difícil, porque yo también hice política y no vine a la política de un repollo. Me es más difícil, pero yo hice casi te diría un compromiso frente a la tumba de él, de que me voy a mantener en la neutralidad política, siempre con el pobre como objetivo, solucionar la pobreza. Entonces ya le dije, por eso le digo a Corral, una vez que estaba el ministro de Gobierno que vino, inauguramos un jardín, el ministro del Interior, estaba para Corral, yo no me midan el abrazo si lo hago más fuerte con Corral, con Lichi, no, mire, yo el problema que tengo, que los lunes a las 7 de la mañana, tengo 26 barrios que atender, con la copa de leche, con los jardines, con primero mi primaria, con la casita, con la calle. Ese es mi problema. Entonces no puedo jugarme partidariamente porque se quiebra un poco el objetivo que es el movimiento de los sin techo. Eso no quiere decir que seamos neutros, ¿no es cierto? Cada uno vota en su cosa, pero yo en ese sentido la política para mí es una cosa superior.
Yo siempre digo que la política es la versión laica del amor al prójimo. Yo soy religioso y hombre de Eucaristía, y yo sé lo que es el amor al prójimo, y sé lo que tengo que hacer. Pero no importa el que no crea, que se haga político. Bueno, pero la política es la versión laica del amor al prójimo, que es muy distinto a iniciar una carrera económica para ver cómo se ingeniería, mecánica o construcción. No es eso la política. La política tiene una responsabilidad. Es la versión laica del amor al prójimo. Y cuando eso está en crisis, empieza a caerse todo un poco la expectativa de la gente. Dos cosas más quiero preguntarte. ¿Notás en algún caldo de cultivo violento? Viste que falta mucho, pero llegando a diciembre se empieza a hablar, bueno, este diciembre, ¿cómo está la cuestión social está más complicada? Hay más hambre indudablemente, hay más indigencia, hay más pobreza. ¿Qué notas en los barrios? No, yo en los barrios, en el contacto directo que tengo, no tenemos ninguna, porque a mí, ¿cómo se manifiesta? San Ambrosino hay que cortar la calle, dijimos, no, joder, vamos a cortar, hacemos piquete. Por ahí hay algunas insinuaciones, las que hubo, las más interesantes, la más interesante, las más fuertes fueron a fines de año, antes de la fiesta, que normalmente es un momento donde la gente se anima más para lograr cosas. Y por ahí alguno me dijo, vamos a tener que empezar a cortar calles si esto no funciona. Pero en términos generales, la gente no se plantea, digamos, a cuestiones de violencia para resolver el problema. Se plantea llegar a alguien que tenga poder para que lo entienda. Y algo que lo saque de donde está, que le dé un poco de paz. Por eso me preguntan, usted que conoce, que lo ve al intendente, que lo ve al gobernador, que es amigo, no me dicen, Ambrosino, vamos a empezar a juntar otra cosa más que pan porque esto no funciona. Eso nosotros no lo vemos. Por supuesto que nosotros tampoco lo impulsamos, ¿no es cierto? Nosotros jamás hemos cortado una calle. No la negamos, nosotros nunca vamos a ser el opio del pueblo como fue alguna vez lo religioso, ni voy a contener ahora pasiones justas para nada, nosotros no lo contamos. Pero es cierto, no lo tenemos como propuesta. Lo que pasa es que nosotros tenemos un acompañamiento en educativo, acompañamiento en el hábitat, acompañamiento en las fiestas, el acompañamiento en las colonias de vacaciones, y nuestro mundo es un mundo que tiene esperanza, pero no hay que abusarse de eso. ¿Es un problema la prostitución, la indigencia? Mire, la prostitución, como la droga, como el menudeo de la droga, como el robo, nosotros nos roban también, tenemos jardines, nos roban la garrafa. Yo siempre digo, el político cuando resuelve el problema de la garrafa y le dé 2 garrafas a cada pobre, se terminó el problema nuestro, porque nos roban siempre la garrafa. La garrafa es casi el objetivo nacional para esta gente. Tanto el robo como la droga, la prostitución, nadie lo quiere, nadie lo desea. Son alternativas de ingreso, Mire, yo sostengo a chicas que ejercieron la prostitución, que bueno, me dijeron, ¿cómo puedo dejar? El movimiento de resistencia incluso la sostiene económicamente. Pero como nada basta, me dice, Ambrosino, deme un trabajo, no tengo. Bueno, Ambrosino, de fin de semana me voy, salgo. Es decididamente un problema económico. No es un problema ni moral, ni que las pobres son así. Es un problema económico. Si acá las chicas jóvenes, los muchachos jóvenes, tienen perspectiva económica, tienen un ingreso para decir, bueno, me voy a comprar algo, qué sé yo, no tienen ningún interés de droga, no tienen ningún interés en prostituirse, no tienen ningún interés en ir a robar. Es eminentemente económico. Y yo a veces le digo, ¿qué hizo este tipo? Es que no hay un mango en casa, no hay un mango en casa. Es eminentemente económico, no es ni un problema de cultura, ni porque sean los negros, no, es un problema estrictamente económico. José, gracias por venir, es un placer escucharte, no es bueno entrevistarte, no es bueno que existan Ambrosino y tampoco es bueno que existan los sin techo, porque eso tendría que hacer el Estado, pero ante esa ausencia, sos el ejemplo para mucha gente. Yo te admiro mucho, te admiro mucho por tu trabajo, así que bueno, ha sido un placer charlar con vos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Será hasta la próxima, el próximo martes a las 22, nuevamente en la pantalla de Veo, 30 minutos. Chau.